Soy la licenciada Marina Begonja, psicoanalista, y estoy con Guido en esta reunión virtual de cuarentena por Zoom. Hola, Guido. Guido es licenciado en filosofía, está haciendo el doctorado en la UBA, y nos estaba contando también que estuvo 2 años viviendo en la India, becado. Estuvimos hablando un rato de esa experiencia, y hoy nos quiere contar algo, un recorte que hace de la historia argentina, que es muy amplia, pero él hizo un recorte de esto que él quiere compartir con nosotros, así que vamos a escucharlo a Guido. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marina? Mira, hoy yo le venía a hablar de quizás el personaje más emblemático de la historia argentina, pero de la historia argentina no oficial, digamos, de la historia argentina lado B, si es que se puede decir que tal cosa existe, ¿no? Es un personaje del que no se habla en las aulas de historia, en el que dudo que alguna vez se haya mencionado en un aula de historia, pero que sin embargo no insiste y persiste, que en la cultura popular, en el sentir de la gente, todavía es muy recordado. Bueno, muchos sabemos quién fue, muchos otros tal vez no tienen idea. Hoy vengo a hablar puntualmente de Simón Radovítsky. Pero antes de hablar de Simón Radovítsky, para hablar de Simón Radovítsky, necesito hablar de alguien que sí fue parte de la historia oficial de la Argentina, que es el señor Ramón Falcón. Hay muchas calles con su nombre. Te digo más, yo vivía en la calle Ramón Falcón. Bueno, Ramón Falcón es un personaje realmente bastante nefasto de la historia argentina. Básicamente él había sido el mejor oficial en la campaña del Desierto de Roca, en la mal llamada campaña del Desierto de Roca, ¿no? Al punto tal que en 1906 lo nombran jefe de la policía de la capital federal, y en ese mismo año Ramón Falcón manda a reprimir la manifestación del 1 de mayo. Acá cabe recordar que en esa época, estamos hablando de 1906, el 1 de mayo no era feriado, con lo cual los trabajadores que iban a manifestarse lo hacían a riesgo de perder su trabajo o sufrir consecuencias laborales en ese sentido. Pensemos también que en ese momento habían pasado solamente 20 años de la revuelta de Haymarket, que es la que da origen al Día del Trabajador. Bueno, y en esa represión matan a 12 manifestantes y dejan 80 heridos, entre los cuales hay muchos niños, porque tengamos en cuenta que esta es una época en la que había mucho trabajo infantil, ¿no? Chicos que eran menores, que eran obreros fabriles y demás. 3 días después, el 4 de mayo, al entierro de las víctimas, acuden unas 300.000 personas. Un año después, en 1907, contextualizo un poco, en 1907 se estima que en la ciudad de Buenos Aires había alrededor de 150.000 personas viviendo en alrededor de 2.000 conventillos. Las condiciones de vivienda en los conventillos eran realmente muy malas, unas condiciones sanitarias malísimas, condiciones de hacinamiento total. En promedio vivían 75 personas por conventillo y cada conventillo tenía un baño para todos y todas. Viejos, niños, hombres, mujeres, bebés, un baño para 75 personas. Yo quería traer esto a colación porque el otro día, por ejemplo, lo escuchaba a Milei hablar por televisión diciendo que Argentina había sido en algún momento el país más rico del mundo. Este es un relato que lo hemos escuchado varias veces, que está dando vueltas por ahí. Y en general, cuando se dice esto, generalmente se refieren a la época del famoso modelo agroexportador, entre 1880 y 1930, la Argentina liberal, el granero del mundo. Pero es esta misma época en la cual tenemos, justamente como decía, casi un 13% de la población de Buenos Aires viviendo en conventillos, en las condiciones que mencionaba. Entonces, y no es que en la provincia se era más rico, muy por el contrario, en la provincia, digamos, en lo que es hoy el conurbano, que en ese momento era la campaña, era prácticamente rural,
eran todavía más pobres, porque la Argentina rural, salvo para obviamente los grandes terratenientes, siempre fue y sigue siendo muy pobre. Entonces, nada, ese es un relato que está dando vueltas por ahí, pero es manifiestamente falso. Digo, porque esa necesidad, ¿no?, del país, de todos, de querer pensar que en algún momento fuimos potencia mundial. Mirá, todos los países tienen esa mitología, todos, sin excepción. Mirá, yo viví un tiempo en Uruguay y mismo en Uruguay tienen esa misma mentalidad de que, bueno, de que alguna vez ellos fueron grandiosos. Todo el mundo tiene de qué agarrarse para sostenerlo. Digamos, Uruguay lo dicen porque, bueno, ellos, por ejemplo, organizaron el primer mundial de la historia. Es más, no solo lo organizaron, sino que lo ganaron, nos ganaron a nosotros en la final. Y es muy loco, porque si uno lo piensa, hoy Uruguay, en 2020, no tiene las condiciones, pero ni cerca para organizar un mundial. Pero organizaron el primero y justo fue una decisión política en ese momento de organizarlo en Uruguay porque por algunas cuestiones que se pensaban de Uruguay como el país a futuro. Nada, todos los países tienen algún tipo de mito fundacional, digamos, como hablábamos el otro día, ¿no? El eslogan de Trump para ganar en Estados Unidos fue Make America Great Again, como volver a ser América grandiosa. Y es la primera economía del mundo, o sea, y todavía tiene esa visión nostálgica de que alguna vez fuimos todavía mejores, digamos. Nada, nosotros no estamos fuera de eso y también tenemos esa idea de que alguna vez fuimos un país rico. Y nada, acá estoy dando los datos de que el 13% vivía en conventillos, el 13% de la población de Buenos Aires vivía en conventillos en las condiciones que mencionaba. Entonces estábamos lejos de ser ricos. Pero es una cosa medio tilinga que anda dando vueltas por ahí, y de repente algunos te dicen, no, pero el Cabaná. Sí, ¿y qué hacemos con el Cabaná? Es como señalar hoy Puerto Madero. Sí, vos vas a Puerto Madero y hay lugares que parece que estás en Dubái. Pero eso no significa que seamos primer mundo. Bueno, de cualquier manera... Digo, remitirse a estos datos de la historia, ¿no? Para poder ir más desde mi lado, ¿no? Desde mi discurso psicoanalítico, digo, dejar de un lado tanto lo imaginario, ¿no? Eso inflado, y ir un poco a lo real, a los datos de la historia, esto que nos traes hoy para compartir. Seguro. La Argentina de comienzo del siglo pasado era una Argentina muy desigual, o sea, así como estaba esta gente en los conventillos, había otros que eran riquísimos, obviamente, pero era una Argentina muy desigual y muy represiva. Te voy a seguir contando ahora. A ver, ¿cómo sigue? Bueno, estas condiciones que yo mencionaba del hacinamiento y demás en los conventillos, surge en San Telmo un movimiento que reclama por la baja de un 30% en los alquileres. Y reclaman también mejoras sanitarias y la eliminación de los 3 meses de depósito para adquirir una pieza, que era todo lo que podías alquilar en un conventillo, ¿no? Lo que Falcón hace en ese momento, entonces, es ordenar el desalojo de las familias obreras y manda a reprimir las protestas con agua helada, con mangueras de alta presión. Esto en agosto en Buenos Aires, un copado. En esa represión matan de un balazo a Miguel Pepe, que era un obrero también de 15 años, y de hecho hoy en día, si vos vas a San Juan y Chacabuco, podés encontrar una baldosa en memoria al día de hoy de Miguel Pepe. En 1909, Falcón vuelve a reprimir la manifestación del 1 de mayo, que era una manifestación en la que pedían por la jornada laboral de 8 horas, y esta vez deja 11 muertos y 105 heridos, 69 de los cuales mueren los días siguientes. O sea, el saldo total son 80 muertos. La FORA, la Federación Obrera de la República Argentina, que son quienes habían organizado el acto, llaman a huelga general pidiendo la renuncia de Falcón. El presidente en ese momento era Figueroa Alcorta, y Figueroa Alcorta se manifiesta diciendo que Falcón va a renunciar el día 12 de octubre de 1910, que es el día que yo termine mi mandato, ni un segundo antes. Desde los medios se justificaba inclusive la represión, hablando de que
la manifestación del 1 de mayo se debía a un complot ruso-judaico. Las asociaciones patronales como la Bolsa de Comercio, la Cámara de Cereales, incluso organizan un acto de apoyo a Falcón por su actitud. Nadie, absolutamente nadie, ni Falcón, ni el presidente, ni ningún policía, ni nadie, tuvo que responder judicialmente por lo acontecido en el 1 de mayo. Nadie tuvo que responder por esas 80 muertes que mencionaba. Y entonces sucede que en esta época los trabajadores sienten que tenían que hacer algo al respecto, que querían hacer pagar a Falcón por lo que había hecho. Tanto es así que en noviembre de 1909, cuando Falcón salía del cementerio de la Recoleta con su carruaje, este muchacho de 18 años, Simón Radovítsky, va corriendo tras el carruaje a pie, tira una bomba dentro del carruaje, la bomba explota, tras esto sale corriendo por Callao, así con dirección al Bajo, pero la policía logra arrinconarlo contra una obra en construcción en Libertador entre Callao y Ayacucho. Entonces, ¿qué hace Radovítsky? Saca un revólver, se apunta en el pecho, grita a viva voz, ¡viva la anarquía!, y se dispara en el corazón. Pero sucede que, por algún motivo, algún desperfecto de la pistola, solamente le produce algunas heridas leves. Bueno, lo llevan a la comisaría 15, donde fue torturado sistemáticamente en varios interrogatorios. Imagínate, había matado al jefe de la policía de la ciudad. Pero Radovítsky lo que hace es responsabilizarse como el único autor del atentado. Al día siguiente, el diario La Nación lamenta mucho la muerte de Falcón, y básicamente lo que estaban haciendo estaban decidiendo condenarlo a Radovítsky a fusilamiento. Lo cierto es que no se sabía su edad, pero algunos decían que tenía 20 años y otros decían que tenía 25, entonces el fiscal a cargo lo que hace es decir, bueno, si algunos dicen que tiene 20 y otros dicen que tiene 25, yo hago un promedio, tiene 22 años y medio, está apto para el fusilamiento, es mayor de edad, hay que fusilarlo. Y en ese momento es donde aparece en escena un primo de Simón Radovítsky, Moisés Radovítsky, de profesión rabino, que aparece con una partida de nacimiento escrita en cirílico, que determinaba que Radovítsky había nacido en 1891, con lo cual era menor de 21 años y no calificaba para ser fusilado. Acá lo que se hace, obviamente lo condenan a reclusión por tiempo indeterminado, y después parte de una condena sin precedentes es que todos los años, alrededor de la fecha en que se cumpliera un año del atentado contra Ramón Falcón, lo iban a mandar a reclusión solitaria y dieta de pan y agua durante 20 días. ¿Por qué? Porque pueden. Más adelante deciden mandarlo al penal de Ushuaia, y esto es muy curioso porque, digamos, el Código Penal argentino tiene 4 figuras, es multa, infracción, prisión y reclusión, y generalmente se pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia entre prisión y reclusión? Bueno, básicamente la diferencia es esta: reclusión es el penal de Ushuaia, todo lo demás es prisión. ¿Por qué es reclusión? Bueno, porque en el penal de Ushuaia los presos no podían ser visitados. De hecho, quien fuese familiar de un preso de Ushuaia no podían siquiera viajar a Ushuaia. Pensemos en la época, ¿no? Entonces, bueno, obviamente también en Ushuaia él es el más castigado de los presos por haber matado justamente al jefe de policía, fue torturado, fue golpeado, incluso fue violado por los guardacárceles. Pero en 1918, Radovítsky logra lo que nadie había logrado hasta ese entonces, lo que se creía un imposible. Un compañero anarquista se había infiltrado dentro de la policía, se había enlistado como policía y estaba trabajando como guardiacárcel en el penal de Ushuaia,
Me siento que es la serie de Netflix Prison Break o algo así, es realmente de ficción. Radovítsky merece una serie. Telefonazo para Netflix, Radovítsky merece una serie, sin duda. Seguime contando. Le consigue un traje de guardiacárcel, lo disfrazan de guardiacárcel y Radovítsky sale caminando tranquilo por el penal de Ushuaia. Se fuga. Lo meten en un velero rumbo a Chile, pero algunos guardias chilenos lo encuentran a los pocos días y lo entregan de vuelta a las autoridades argentinas. Imagínate, si ya le iba bastante mal en la prisión a Simón, imagínate cómo le fue después de esto, ¿no? La venganza fue terrible. Él va a ser encerrado durante más de 2 años en una celda totalmente aislado, sin ver la luz del sol, y con solo media ración de comida. Imagínate media ración de comida en esa época en el clima de Ushuaia. En el año 30, un periodista del diario Crítica, y esto es importante acá señalar porque, como decíamos hace un rato, ¿no? Como a veces la historia se olvida de los pobres, como decíamos, y como viene reclamando el movimiento feminista también, la historia muchas veces se olvida de las mujeres. Acá quiero mencionar, Salvadora Medina Honrubia era una poetisa y una anarquista y feminista en aquel entonces, ¿no? Que era la mujer de Natalio Botana. Natalio Botana es muy famoso, Natalio Botana era el director del diario Crítica, y como ella obviamente apoyaba muchísimo a Radovítsky, consigue mandar un periodista del diario Crítica a Ushuaia y que le hace un breve reportaje a Radovítsky, y ese reportaje logra conmover profundamente la opinión pública en Argentina. En ese mismo año, estamos hablando de 1930, hubo una huelga de los obreros molineros, en esta época ya el presidente es Irigoyen, y bueno, imagínate, ¿no? 1930, Argentina agroexportadora, huelga de los obreros molineros, o sea, la harina, importantísimo. Irigoyen se reúne con los 3 dirigentes gremiales que estaban sosteniendo la huelga y les pregunta, bueno, ¿qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, qué es lo que piden para levantarla? Y los 3 dicen lo mismo: queremos la libertad de Radovítsky. Tras esto, tras 21 años de prisión, Irigoyen lo libera. Estos 3 dirigentes renuncian los 3 porque los 3 eran anarquistas y parte de la filosofía anarquista es como, al no reconocer el Estado, digamos, al haberle pedido algo al Estado, es como que en cierta medida habían traicionado sus principios, entonces renuncian los 3. Pero bueno, como decía, Irigoyen libera a Radovítsky, pero lo que hace es que le conmuta su pena por la deportación, o sea, lo libera, pero lo obliga a abandonar el país. Radovítsky obviamente está en Argentina, en Buenos Aires. ¿A dónde va a ir? A Montevideo. Unos años más tarde se va a España, donde todavía apoya a los republicanos contra Francisco Franco, pero finalmente cuando el fascismo se apodera de Europa, lo mandan a un campo de concentración. Él cumplía todos los requisitos para caer en un campo de concentración, era anarquista, era judío, tenía el cartón lleno, pero más adelante logra fugarse e irse a México. De allí, una vez que llega a México, se cambia el nombre a Raúl Gómez Saavedra, y en 1965, a sus 56 años, muere de un infarto en México, y hoy en día todavía está enterrado en México, y su tumba lleva el nombre de Raúl Gómez Saavedra también. Y bueno, parte de lo que yo decía al principio, ¿no? De cómo esta historia insiste y persiste, ¿no? Porque uno diría, bueno, esta historia del pasado, medio pintoresca, lo que quieras, y ya está, quedó ahí, ¿no? Pero tanto es así que hace solamente 2 años, en el 2018, en el día exacto en que se cumplían 109 años del atentado de Simón Radovítsky,
una pareja entró al cementerio de La Recoleta, donde está enterrado Ramón Falcón, que tiene todo un mausoleo, ¿no? Y detonó un explosivo casero sobre la tumba de Ramón Falcón. Así que bueno, ese es el final de la historia, hasta hoy, de la historia de nuestro querido... ¿Sabe? Algo que permanece siempre vivo, ¿no? En estos hitos de la historia, y que se sigue transmitiendo, y que sigue moviendo algo también en la sociedad. Y digo, y también esto que me pareció interesante, Guido, que decías, ¿por qué? Porque pueden, no muchas cosas, para pensar no solo en la policía, sino en general en el poder, ¿no? De por qué se permiten ciertas cosas, ¿no? De preguntarnos, bueno, who watch the watchers? ¿Quién vigila a los que nos vigilan? ¿Hasta dónde se tiene el poder? ¿Qué se hace con eso? Es un lugar muy peligroso, hay que tener cuidado. Sí, claro, sí, sucede acá, sucedió en Estados Unidos con el tema de Floyd, sí, estamos totalmente de acuerdo en eso, sí. Y después hay también decisiones políticas detrás, porque de repente vos tenés la marcha anticuarentena en la que no pasa nada, o atacan al camión de C5N y no pasa nada, y de repente hay una marcha por Santiago Maldonado y los cagan a palos. Entonces también en ese sentido, bueno... Pues decís cómo pensar también los efectos de quién es la víctima de ese homicidio, ¿no? No es lo mismo matar a, como decías, estos personajes que a Ramón Falcón. Produjo un efecto diferente, un castigo diferente, ¿no? Sí, sin dudas, sin dudas. Porque estas muertes que mencionabas de la huelga quedaron anónimas, no recordamos los nombres. Sí, las otras son un número, eso es cierto, sí.